la palabra como agente de su propósito. O sea, ¿a qué nos referimos? A que la palabra del Señor es el agente precisamente para que se cumpla su propósito. El propósito del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros pues pasamos momentos de angustia, de tristeza, de pena, de dolor, de inquietud, que nos sobrevienen, pero que pues cuando llegan y nos toman por sorpresa, que es generalmente como llegan todos este tipo de situaciones, pues nosotros pues pocas veces reaccionamos como debemos reaccionar acudiendo al Señor. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar es que a veces ese tipo de situaciones son una especie de bendición disfrazada. Ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo si sucede algo triste, cómo va a ser una especie de bendición disfrazada? Bueno, nosotros sabemos que en Romanos 8 el Señor dice que todo nos ayuda bien. Y no es tampoco un versículo para que nosotros cada vez que nos caímos, no, pues todo ayuda bien, ¿verdad? Nos enfermamos, todo ayuda para bien. No, sino que nosotros entendamos que el versículo completo dice todo ayuda bien a los que aman al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos quedamos con parte nada más de la Escritura y es lo que estamos aplicando a nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña que debemos de ver todo el entorno en el cual está escrito ese pasaje para que nosotros verdaderamente podamos, como decíamos ahorita, yo escucho, yo estudio, yo entiendo la palabra del Señor, yo la recibo y también la practico. ¿Y por qué la voy a practicar? Porque ya la escuché, porque ya la estudié, porque ya la entendí y porque ya la recibí. Solamente entonces yo puedo poner por obra, puedo poner en práctica la palabra del Señor. Si no hago estos pasos, pues difícilmente la voy a poder comprender y voy a poder, más que nada, lo que yo he aprendido de la Escritura es, Dios no quiere que nosotros seamos personas que estemos reaccionando ante cada situación. Que no seamos personas que estemos, ahora sí como una acción, una reacción, una acción, una reacción, sino que el Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos pues con paz en nuestro corazón. Obviamente las situaciones, las tribulaciones, las penas, las tristezas, las angustias, las aflicciones, todo eso sucede. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, vivimos en una tierra de injusticia, ¿sí? Una tierra de injusticia. Y el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos a Él. Y cuando vamos a Él, Él nos abraza con justicia. Y aprendemos nosotros precisamente a ser justos. Y esa justicia nos hace a nosotros entender que a veces las situaciones que nosotros pasamos, muchas veces uno piensa que es, ¿por qué me pasa a mí? Si yo cumplo, yo me congrego, yo estudio, ¿por qué me pasa a mí, Señor? Si fulanito ni se congrega, es un borracho, si fulanito se droga, si fulanito es mujeriego, es infiel, ¿por qué a él no le pasan las cosas y me pasan a mí? Hay que entender que son bendiciones disfrazadas. Dios quiere que nosotros acudamos más a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por una situación difícil, por una situación complicada, el Señor nos está motivando a que lo busquemos más a Él, a que lo busquemos, que lo hagamos como nunca antes lo habíamos hecho. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden analizar su propia vida. Las situaciones que vamos pasando a veces son situaciones más complejas. Ya Dios nos libró de algo y ya gracias a Dios porque salimos. Pero la siguiente situación va a ser un poco más compleja, y la siguiente va a ser un poco más compleja, y la siguiente va a ser un poco más compleja, y la siguiente va a ser un poco más compleja. Y al hablar de complejidad no me estoy refiriendo a que son situaciones en donde sean más graves para nosotros, sino que al referirme que son más complejas, a veces son situaciones o circunstancias que afectan a más personas. Afectan a más personas. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros mantengamos paz en nuestro corazón y que esa situación nosotros la veamos como una oportunidad, porque es una bendición disfrazada, que nosotros acudamos más a Él como nunca antes lo habíamos hecho. Y si no, también nos ponemos nosotros a pensar, oye, una situación difícil que yo estoy pasando me ha motivado a buscar más al Señor, a tener más tiempo de relación con Él.
a estudiar más la Escritura, a tratar de comprender más lo que dice la palabra. Y entonces nosotros debemos, oye, hoy, ¿cómo estamos el día de hoy? La semana pasada decíamos que por la misericordia del Señor, por las misericordias del Señor, no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos y aquí estamos de pie. Llegamos, decía yo, el ciclo humano, el ciclo natural, el ciclo terrenal, habla que nuestra vida debe ser dividida en periodos y en periodos de un año. ¿Y esto por qué es? Pues es un tema más que nada comercial, para ir midiendo la edad que vamos teniendo, ¿no? Unos dicen un año más, otros dicen un año menos, dependiendo de cuál sea la actitud que tengan. Pero son ciclos en los cuales la vida se divide. Y no es más que para efectos comerciales y legales. Porque para el Señor el tiempo dice que Él es el principio y Él es el fin. ¿Dónde está la mitad? Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Entonces, si nosotros nos regulamos en esta tierra por este ciclo, cada vez que nosotros podemos hacer un tiempo en nuestra propia vida para buscar más al Señor, es un motivo para que el Señor pueda precisamente manifestarse a través de nuestra vida y que nosotros podamos conocerlo más. A veces cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos afligidos o tristes, pues empezamos a buscar solución en algunas otras cosas, a veces en distracción. Muchas veces lo que hacemos es, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi mejor amigo, o le voy a hablar a mi mejor amiga, o le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi papá. Siempre buscamos esa solución como primer paso. Y lo único que tenemos que hacer que es clamar al Señor. Clamar al Señor, ¿por qué? Porque el Señor se deleita precisamente cuando nosotros le hablamos. Él se deleita en librarnos de todo lo que nos sucede y nos acontece. Él quiere que nosotros tengamos un camino abierto, un camino limpio. Y hoy, hoy es un día, vamos a decir, aparentemente especial. Es un día especial, ¿por qué? Porque tiene una celebración, como decía, que se corta un ciclo más de un año en el mundo. Hay una convivencia, hay una reunión familiar, hay una reunión de amigos, donde pues, se degustan algunas cosas, ¿sí? Se platica y se está en alegría, una fiesta. Pero en realidad la fiesta que nosotros celebramos es que Cristo está en nuestro corazón. Esa es la verdadera fiesta, que Él mora en nosotros, que el Espíritu Santo también mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que valorar precisamente el proceso de la salvación. Si nosotros vemos, y una prueba que podemos ver en la Biblia, de que Jesús tenía todo, Él era Dios, Él es Dios, Él tenía todo y se vino a la tierra y no tuvo nada, no tuvo nada. ¿Por qué? Porque si vemos, Él nació en un vientre prestado, Él vivió en un estado prestado, ¿sí? Él entró a Jerusalén en un burro prestado. Él cargó una cruz prestada, ¿sí? Y Él fue sepultado en una tumba prestada, ¿sí? Él no tenía nada. Y esto nos demuestra que precisamente Él es el dueño de todo. No necesitaba tener nada, pero es un ejemplo para nosotros. O sea, Él dio su vida, la sangre que Él derramó, que nos permitió a nosotros, pues, que pudiéramos cambiar nuestra forma de vivir, es el más grande regalo que nosotros podemos agradecerle al Señor. El que tengamos conciencia de lo que es nuestra vida ahora. Antes, no sé ustedes, pero mi vida no era sin conciencia. Era una vida de excesos, era una vida de muchas cosas. Y a partir de que el Señor llegó a mi corazón, mi vida tuvo una conciencia, mi vida verdaderamente se convirtió en una vida. Andaba en un camino desenfrenado, en un camino que ¿a dónde iba? Derechito, a la muerte. Y el Señor vino a traernos vida y vida abundante. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones, hay que clamar al Señor y el Señor se deleita precisamente en librarnos de esa situación. Vamos a ver nuestra Biblia en
el Salmo 107. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera, 1960, el Salmo 107, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? Los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí también lo que nos enseña es que a veces nosotros decimos que estamos afligidos, pero en realidad no estamos afligidos, como que estamos esperando a ver si se da o no se da. Pero aquí dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego el versículo 20, la palabra como agente de su propósito. Envió su palabra y los sanó. ¿Y los libró de qué? De su ruina. Entonces, si nosotros vemos, aquí la Escritura nos habla de una promesa y nos habla de algo que ya sucedió. Y que ya sucedió, que es verdad, que fue testimonio y que ahora es testimonio también para nosotros. El hombre es el que sufre. ¿Quién es el médico? El Señor. El Señor es el médico. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfermos de pecado, estábamos en la orillita, en el umbral, ¿de qué? De las puertas de la muerte. Pero dice que clamaron al Señor y Él los sanó. Dios es el Señor de la naturaleza, es el Señor de las naciones. Él controla el espacio, controla la habitación de la humanidad. Él provee para el necesitado, para todos los necesitados Él provee. Y también el Señor castiga a los opresores. Entonces, aquí vemos cómo dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Nosotros tenemos una aflicción y empezamos buscando por todo lado y al final, ya cuando vemos que no hay solución, entonces vamos con el Señor. Siendo lo más práctico y lo mejor, acudir primero con el Señor, ¿verdad? Aquí dice la Escritura, Señor, clamaron a ti en su angustia y tú los libraste de sus aflicciones. Enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste ¿de qué? De su ruina. ¿Alguien se ha sentido alguna vez arruinado? ¿Sí? ¿Sí? Y alguna vez nos hemos sentido arruinados, pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque clamamos a Jehová en su angustia. En nuestra angustia clamamos a Él y Él nos libró de nuestras aflicciones. Él nos libra de nuestras aflicciones. Y la palabra como agente de su propósito. Dice que Él envió su palabra y los sanó. ¿Sí? Y los libró de su ruina. El hombre es el que sufre. Y muchas veces el hombre sufre. ¿Por qué? Pues porque quiere. A veces nosotros estamos empecinados en algo y aunque vemos que la palabra dice que clamaron al Señor en su angustia y que Él los libró de sus aflicciones, nosotros a veces queremos seguir sufriendo. Y hay ocasiones en que esto se hace como una especie hasta como de parte de la personalidad. ¿No han visto a personas o no conocen a personas que constantemente parece que están sufriendo? Como que es parte de su personalidad, como que es parte de obtener lo que quieren. Personas que no solamente traen una cara así de tristeza, de humildad, y empieza uno a hablar con ellos, ¿cómo estás? No, pues fíjate que muy mal, se me cayó esto, se me quemó esto, bueno, estoy engordando, etcétera, ¿no? Personas que hacen precisamente de eso ya una especie de su personalidad. Y lo peor es que las encuentra uno con personas que ya nacieron de nuevo, supuestamente. Entonces, si la palabra nos anima
La palabra nos está motivando a buscar al Señor y encontrar precisamente estos versículos donde podemos nosotros tomar, recibir, o sea, escucharlos, estudiarlos, entenderlos, recibirlos y ponerlos por obra para decir, Señor, tu palabra dice que clamaron a ti en su angustia y que tú los libraste de sus aflicciones. Así también a mí, Señor. Yo clamo a ti con todo mi corazón, clamo en la angustia que tengo, clamo en este dolor que estoy padeciendo, y tú me vas a librar. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, lo que nos sucede, las circunstancias, son bendiciones disfrazadas. Después viene la recompensa, viene el otro lado de la moneda, donde nosotros nos damos cuenta precisamente que la obra del Señor en nosotros es una obra para edificar, para construir, y también es una obra donde nos lleva a un crecimiento espiritual. Vamos al Salmo 147, 15. Y 18. Dice, otra vez, la palabra como agente de su propósito. Dice, Él envía su palabra a la tierra. Y luego algo que me sorprendió, que dice, velozmente corre su palabra. Velozmente. O sea, nosotros a veces pensamos que el Señor no nos escucha. O a veces pensamos que el Señor no nos quiere escuchar. O a veces por la condición en la que nosotros estamos, pensamos que nuestra voz no sale, no llega, no alcanza a llegar a donde está el Señor. ¿Sí? Pero aquí dice que velozmente corre su palabra. A veces no es lo que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque la respuesta del Señor puede ser, sí, lo voy a hacer, te lo voy a dar. No, o puede ser espera. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo esperar. Somos tan impacientes. Y el mismo mundo, o sea, vamos como en sentido opuesto. Mientras el mundo corre a una velocidad inesperada, una velocidad que nosotros ya no podemos ni siquiera medir. Si no, acuérdense ustedes, hace un año que estábamos aquí, y qué rápido pasó este tiempo que ya estamos otra vez cumpliendo otro año. Entonces el mundo va en una velocidad desmedida. Y la palabra lo que nos dice es que nos anima a tener paz en el corazón. Entonces, ¿cómo puedes tener paz si el mundo va a una velocidad, ahora sí que no tiene límite? ¿Alguien alguna vez se ha acostado hacia el cielo cuando hay nubes y fija la vista en las nubes? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué sucede? Empieza uno a ver cómo empiezan a pasar las nubes y llega un momento en que vas viendo la rapidez a la que van las nubes. Y la palabra del Señor que nos dice que nosotros debemos mantener la paz. Y es una reacción distinta también la que el Señor quiere de nuestros actos. Nosotros no debemos reaccionar como cualquier persona que no ha nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo nos tiene que llevar precisamente a reaccionar de manera diferente. Ante una circunstancia, no reaccionar como todo mundo, gritando, exaltándonos, ofendiendo, no, sino el Señor quiere que en nuestro corazón haya paz, que tengamos paz en nuestro corazón. Y en este Salmo 147 dice, en el 15, Él envía su palabra a la tierra. Significa que el Señor es soberano. El Señor es soberano y envía su palabra a la tierra. Pero lo que me sorprende, dice, velozmente corre su palabra, velozmente. O sea, así como el mundo va a una velocidad que nosotros no podemos todavía alcanzar, sino que cada vez nos van llevando. Hoy ya prácticamente todo lo puedes hacer desde la cama, todo lo puedes hacer desde la cama, sin moverte, sin hacer ejercicio. Y el Señor dice que velozmente corre su palabra. Entonces, viene la palabra del Señor contra lo que el mundo está queriendo alcanzar, para provocar un choque. Dice, velozmente corre su palabra, pero lo que dice que Él envía su palabra a la tierra. La palabra ya viene y viene a velocidad que nosotros pues no podemos entender, no podemos dimensionar. Pero cuando llega la palabra, dice el 18, enviará su palabra y los derretirá.
Soplará su viento y fluirán las aguas. Aquí este pasaje se está refiriendo a una temporada de frío, una temporada de hielo, una temporada donde Dios nos muestra que Él, como creador de todo, ha establecido las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero también nosotros, cuando dice que Él envía su palabra y derrite el hielo, la nieve, la escarcha, esto también nos habla de la frialdad espiritual en la que a veces uno cae, precisamente por no estar buscando al Señor. Es cuando dudamos nosotros del poder del Señor, precisamente en solucionar las cosas que nosotros estamos enfrentando. Dice, soplan los vientos cálidos y fluyen refrescantes aguas. ¿Sí? Soplará su viento y fluirán las aguas. El trabajo creativo del Señor no se limita precisamente a nuestro mundo físico. ¿Sí? Ya nosotros admiramos la obra creadora del Señor. Todo lo que hay, las plantas, los árboles, el cielo, la luz, la luna, las estrellas, los animales, todo es la obra creadora del Señor. Y lo más espectacular que es el hombre, la mujer, la obra creadora del Señor. Bueno, pues su trabajo creativo también está realizándose en la vida de cada uno de sus hijos. Ese trabajo creativo del Señor es un trabajo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso cuando nosotros, el Señor está trabajando constantemente en nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, es cuando se va a empatar lo que está pasando dentro de nosotros con lo que el Señor está haciendo. Y nosotros lo empezamos a entender. Yo les decía, cuando una persona cambia, la persona no se da cuenta de ese cambio. Los que lo rodean son los que se dan cuenta del cambio. Y es cuando le dicen, oye, ¿qué te sucede? Estás cambiando, ¿qué te está pasando? Porque cuando uno dice, no, yo ya estoy cambiando, es que no está cambiando. Cuando uno dice, no, sí, yo estoy cambiando, fíjate bien que ya estoy cambiando, es que no está cambiando. Los demás son los que se dan cuenta. Y ese es el trabajo creativo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Él, presentarnos ante Él. ¿Para qué? Para construir, para que Él sostenga nuestra vida y que nosotros podamos seguir caminando con fe en lo que todavía nos toca hacer. Porque todavía tenemos nosotros trabajo que hacer, tenemos trabajo que realizar. Y eso para nosotros es algo tan importante que tenemos que trabajar con anhelo, trabajar con ahínco, con entusiasmo. ¿Para qué? Para lograr lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a otra escritura en el Salmo 119 y en el versículo 25. Yo creo que es alguien que quiere venir y no está avisando que no va a venir. El Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, abatida hasta el polvo está mi alma. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando. 119, 25, Salmo 119, 25. Les digo que el mundo va a una velocidad muy rápido. Están preguntando si acabó. Abatida hasta el fondo, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Aquí nosotros podemos, dice, ¿cuál es la situación que estaba viviendo el salmista cuando escribió esta palabra? Dice, abatida hasta el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué situación estaba viviendo él? Al decir el polvo, hasta el polvo, ¿qué significa? Que ya estaba destruida, que ya se había acabado. ¿Sí? Dolor, tristeza, aflicción, angustia. Abatida hasta el polvo está mi alma. Una condición donde ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque ya está hecho polvo. Ya no hay nada más. En su matrimonio,
en su relación con sus hijos, en su negocio, en su vida, en su trabajo, en su salud, en sus finanzas. ¿Cuál era la situación que estaba pasando el salmista? Cuando dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Alguien que se siente totalmente hundido, deshecho. Alguien que se siente destruido hasta el polvo. Y yo creo que todos nos hemos sentido de alguna manera así. Alguna ocasión alguien o alguno de nosotros nos hemos sentido así. Pero después que dice, vivifícame según tu palabra. Él reacciona y se da cuenta que lo que lo va a levantar, ¿qué va a ser? La palabra del Señor. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame. Independientemente de las circunstancias, el salmista está decidido ¿a qué? A aferrarse a la palabra de Dios. Vivifícame según tu palabra. La palabra como agente de su propósito. Vivifícame, Señor. Vivifícame de acuerdo a tu palabra. Y aquí nosotros estamos viendo, si seguimos leyendo ese pasaje, el 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Dice, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Sosténme, Señor, según tu palabra. Nosotros vemos que la condición del salmista, a pesar de sus circunstancias, es aferrarse a la palabra del Señor. Y le pide, vivifícame. Dame vida nuevamente con tu palabra, que tu palabra, Señor, me levante, que tu palabra me infunda ese ánimo, que me dé nueva esperanza. Solamente la palabra del Señor puede hacer eso. A veces nosotros nos acostumbramos a escuchar la palabra del Señor por medio de otras personas, ¿sí? Y digo, no está mal, porque finalmente es la palabra del Señor. Pero lo mejor es que nosotros tomemos directamente, personalmente la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos va a vivificar. Y es donde nosotros establecemos la relación personal con el Señor. ¿Cuál es la situación que tenemos el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos padeciendo? Un tema de salud, un tema de dinero, un tema de relaciones, un tema de perdón, un tema de falta de fe. ¿Cuál es nuestra solución? Vivifícame, Señor, según tu palabra. Vivifícame. Dame vida nuevamente a través de tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a levantar. Cuando la escuchamos, la estudiamos, la entendemos, la recibimos y la practicamos. Es cuando la palabra nos vivifica. Hay muchos versículos muy bonitos, versículos muy padres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y salimos a la calle y ¡pum!, nos desplomamos. Sentimos que nuestra alma está abatida hasta el polvo. Llegamos a casa, un problema, igual, ¡pum!, polvo, se hace polvo, se desbarata, se destruye. Pero el Señor dice que su palabra nos vivifica. Vivifícame, Señor, con tu palabra. Si es verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues lo tengo que lograr. Lo tengo que lograr. Ahora, las palabras muchas veces se pueden convertir también en amuletos, ¿verdad? En amuletos. Y es como las personas que, algunas personas, ¿no?, que toman amuletos, que traen, no sé si han visto pulseritas con santitos, que traen estampitas en la cartera, que traen patas de conejo, que traen herraduras, no en los pies, que las traen en las bolsas, o sea, todo ese tipo de amuletos. Y nosotros a veces también tomamos la palabra como amuleto. Hoy, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no es cierto, no lo puedo. Pues no lo puedo porque no entiendo todavía cuál es el contexto de la palabra. No entiendo en qué momento Pablo hizo esa declaración. Entonces, por eso la Biblia nos lleva precisamente a que nosotros vayamos conociendo más el carácter de Dios por medio de la enseñanza, del estudio, del aprendizaje, porque esto es personal, es personal. Nosotros aquí recibimos un mensaje, damos las escrituras, pero también es nuestra responsabilidad, pues en casa, llegar, estudiar, digo no ahorita, ¿verdad?
sino en nuestro tiempo, tener un devocional, un tiempo a solas con el Señor, donde nosotros nos podamos estudiar, pongamos a repasar también lo que dice la Escritura. Entonces, cuando dice hasta el polvo, quiere decir que está deshecho, desbaratado, destruido. Habla de dolor, de sufrimiento, de aflicción. ¿Sí? Y en este Salmo 119 es un salmo que se refiere a las excelencias de la ley de Dios. Es un salmo que se refiere también a la celebración de la ley. El salmista está hablando, es el salmo, digo, es pues ahora sí la escritura más larga, más grande que hay en toda la Biblia. Y si ustedes la analizan, está compuesta de 22 estrofas, 22 apartados, y cada estrofa está de acuerdo a una letra del alfabeto hebreo. Son 22 letras, entonces son 22 párrafos, ¿sí? Y el resumen de este salmo es que el salmista se deleite en la palabra de Dios, ¿sí? El salmista se deleita. El tema es la obediencia a la ley de Dios, y en algunas Biblias dice que es el camino a la felicidad, es el camino a la plenitud, a una plenitud donde uno conoce a Dios. Dios no nos va a decir cuáles son sus planes, pero sí nos va revelando lo que está sucediendo en nuestra vida y por qué está sucediendo. Entonces, nosotros vemos cómo en esta escritura el salmista, a pesar de la situación que está viviendo, él clama y dice: vivifícame según tu palabra, dame vida según tu palabra. Y nosotros también necesitamos la palabra para tener vida. Vamos a un ejemplo en Mateo 8:8, ¿sí? De la palabra como agente de su propósito. Y este es un versículo que se refiere a un diálogo entre Jesús y el centurión. El siervo del centurión está muy enfermo, se acerca a Jesús, le pide que sane al enfermo, y Jesús le responde: vamos. Y el centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Aquí lo que el centurión romano reconoció es la autoridad, una autoridad suprema, una autoridad que iba mucho más allá de lo que entendían las personas que estaban ahí escuchando este diálogo, esta conversación. Pudo confiar en el poder de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque vio en él una autoridad divina, vio una soberanía, y por eso él confió en que nada más con que enviara su palabra, con que la palabra funcionara como agente de su propósito, el siervo iba a sanar. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, de que cuando nosotros clamamos, como veíamos ahorita en la Escritura, el Señor nos libra de nuestras aflicciones. El Señor envía su palabra y dice: corre velozmente. Envía su palabra a la tierra y velozmente corre. O sea, a veces nosotros nos desesperamos por la misma impaciencia, pero el Señor sabe cuál es nuestra situación y Él tiene la solución a lo que nos está sucediendo. Pero Él quiere que nosotros aprendamos también de lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para tener paciencia, para tener paz, para tener discernimiento, para tener dominio propio, para que nuestra vida pueda reflejar un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo el trabajo también de Jesús, lo que veíamos, que Él, al recibirlo nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que ya fuimos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? Que pasamos de un estado, de un terreno de injusticia a un terreno de justicia. Jesús nos ha tomado y ahora nosotros somos justos. Somos justos, ¿por qué? Porque nosotros ya le pertenecemos, lo tenemos a Él, y Él precisamente nos ha venido sacando poco a poco el terreno de injusticia que había en nuestra vida para pasarnos precisamente a una vida de justicia. Un abrazo de Jesús, Él es justicia. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros pasamos de la injusticia a la justicia, nosotros empezamos a tener paz en nuestro corazón. Y es algo que a nosotros nos ayuda, porque la paz lo primero que quita de nuestra actitud, lo primero que quita de nuestra vida, ¿qué es? El temor, el miedo. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, el temor y el miedo se alejan. Significa, si tenemos paz, que no hay temor, no hay miedo. Dice que Él vino a traernos, Él vino a quitar el espíritu de temor de nosotros. Entonces, cuando hay paz, el miedo y el temor se alejan de nuestra vida. Y nosotros podemos tener una mente clara para enfrentar lo que viene. Pero si no tenemos paz, quiere decir que el miedo, quiere decir que el temor nos llena, nos invaden y nosotros nos volvemos más lentos para hablar. Es como si nos estuvieran atando de las piernas o de las manos y no nos podemos mover. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra como agente de su propósito. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo lo que está diciendo es que cuando nosotros pensamos en la gracia, lo primero es el regalo inmerecido, un regalo inmerecido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó con un amor incondicional. Y a veces nosotros todavía seguimos cargando con culpa, seguimos cargando con condenación de cosas que ya sucedieron en nuestra vida. Precisamente el Señor, el sacrificio de Él es librarnos de toda cadena que nos mantiene atados, librarnos de toda condenación, de toda culpabilidad. ¿Por qué? Porque la salvación ya la tenemos. Nosotros no tenemos que trabajar para ganar la salvación. La salvación ya nos fue dada en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento la salvación ya nos fue dada, fue un obsequio de parte del Señor, como decíamos al principio. Nosotros no necesitamos hacer nada más. Hagamos lo que hagamos, nosotros ya somos salvos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, siendo salvos, no trabajamos para el Señor? Bueno, que estamos desperdiciando nuestra vida, estamos desperdiciando los dones que el Señor nos dio y las cosas van a seguir igual. Nosotros ya somos salvos. Hay muchas personas que yo conozco que dicen, no, yo ya soy salvo. Ya tengo la salvación, lo demás no me interesa. No me interesa. Digo, no te dicen claramente así, ¿verdad? Pero por sus actitudes, por lo que hacen, por lo que manifiestan, tú te das cuenta que no tienen el menor interés en trabajar precisamente para el Señor, en cumplir con el cometido del Señor. Entonces ellos se sienten a gusto como están. Ya soy salvo, pero no hago nada más. Entonces, esa salvación ya nos fue dada, ya nos fue obsequiada, fue gratuita, no pagamos nada. Lo único que hicimos fue tomar una decisión. Y lo que sucede cuando nosotros no estamos involucrados en lo que es precisamente el mandamiento de Jesús, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, eso significa que para nosotros, pues, con lo que tenemos está bien, no aspiramos a más, pero es un mandamiento precisamente del Señor, que nosotros vayamos, que prediquemos, que hagamos discípulos, que le demos a conocer, que en su nombre se bauticen, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos trabajar precisamente para el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida no sea desperdiciada. Todos tenemos dones, todos tenemos también habilidades, todos tenemos cosas valiosas en nuestra vida que están al servicio o deben estar al servicio del Señor. Pero a veces por la condición en la que estamos, o a veces también por el momento que estamos pasando, lo que menos nos interesa es trabajar para el Señor.
y lo que nos interesa ahorita de momento, que es resolver mi situación. Yo tengo que resolver primero mi situación. Señor, cuando yo resuelva mi situación, te prometo que me voy a dedicar a trabajar para tu reino. Pero la cosa no es así. Si la prioridad es el Señor, lo primero es Él. Y dice que todas las cosas, ¿sí? Primero busquemos el reino de Dios y todas las cosas van a llegar. Entonces, cuando uno se siente seguro, porque ya recibió la salvación, pero no hace nada más, bueno, está desperdiciando su vida, ¿sí? Y yo creo que es algo triste no aprovechar las facultades que Dios nos ha dado precisamente para explotar y para hacer más grande su reino. Entonces, el Señor nos perdona con su amor incondicional. La gracia que tenemos es una gracia también, un don de Dios. Un don de Dios, no es de hombre para que nadie se gloríe, es un regalo ya del Señor. La gracia que tenemos, un regalo inmerecido, igual a salvación. No necesitamos estar trabajando nosotros para ser más salvos que salvos. No necesitamos hacer nada. Ya fuimos salvos y hay muchas personas que dejan precisamente de hacer el trabajo que Dios les ha mandado hacer por tener otras prioridades. Si aquí ya Pablo dice, justificados por la fe, ya fuimos justificados también por la fe. Ya pasamos del territorio de la injusticia al territorio de la justicia, para que el Señor nos muestre la justicia que hay en nuestra vida, para que el Señor nos muestre que ante sus ojos somos justos y para que sigamos nosotros caminando precisamente en lo que Él nos ha mandado hacer. En este pasaje también dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos sosteniendo con toda firmeza y seguridad, ¿en qué? En el amor de Dios. En el amor de Dios nos sostenemos por medio de Jesucristo y no por nuestros propios méritos. Nosotros debemos descansar en el Señor, debemos confiar en el Señor, debemos darle oportunidad al Señor de que Él verdaderamente gobierne nuestra vida para que nosotros podamos seguir viviendo el cambio que Él ha iniciado en nosotros y que es un cambio que nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a su presencia, pero es un cambio que nos va a llevar a entender la vida eterna, a vivir abundantemente como Él quiere que vivamos, a vivir en abundancia. Hay personas también que dudan o no entienden bien el proceso de la justificación. Dios no deja de amarnos, Dios no deja de amarnos. Él, a pesar de lo que nosotros hagamos, a pesar de que nosotros como nos portemos, el Señor nos sigue amando. Y a veces nosotros, por algunas actitudes, algunas circunstancias, pensamos que el Señor se está alejando de nosotros. Pero el Señor nos sigue amando. Su amor es incondicional, su amor es perfecto, su amor es eterno. Y nosotros no debemos sentirnos abandonados por el Señor. Vamos a 1 de Pedro 4, 12 y 13. Aquí Pedro, de alguna manera, lo que está diciendo es que en lugar de dudar del amor de Dios, en vista de las situaciones que enfrentamos, nosotros nos debemos de alegrar. Dicen, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y aquí lo que Pedro está explicando es que los creyentes en la iglesia primitiva se sentían confundidos por la persecución y el sufrimiento que estaban viviendo, ¿sí? Y a nosotros también a veces nos pasa esa misma situación. Nos sentimos con sufrimiento, con persecución, y en nuestro razonamiento humano, carnal, pensamos que pues Dios nos está mandando algo que no merecíamos,
Sin embargo, Dios es todopoderoso y nos ama con amor perfecto. Y aquí, como dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pues, ¿cómo que me pasó esto? Si yo soy nacido de nuevo, ¿cómo que me está pasando? ¿Cómo que me enfermé? ¿Cómo que se murió mi suegra? Si amaba a Dios. ¿Cómo que nos ha sobrevenido todo esto? O sea, nos sorprendemos de lo que nos sucede. Pero aquí Pedro dice, gocen, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Y nuestros padecimientos no se comparan con los padecimientos que tuvo Jesús. No se comparan en nada. Él nos entiende porque sus padecimientos fueron mucho mayores que los padecimientos que nosotros pudiéramos tolerar. Por eso Él nos entiende. Y por eso, lo que decíamos, nosotros necesitamos buscarlo a Él. Necesitamos acudir a Él, motivados por las circunstancias, a buscarlo más que antes, más que nunca. Porque Él es el que nos va a ayudar a salir de esta situación. Y como decía también, las circunstancias son bendiciones disfrazadas. Pasa la circunstancia y empieza uno a entender el porqué de las cosas. El Señor es sabio y Él usa toda circunstancia para que nosotros podamos profundizar en esa relación personal con Él. Al final de cuentas, la palabra como agente de su propósito lo que busca es que nosotros tengamos una relación más grande, más profunda con el Señor. Vamos a Jeremías 23, 5 y 6, para que veamos por qué Jesús es la justicia. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y aquí, como veíamos, como decía en la canción, un día Jesús va a venir, un día Jesús va a regresar como Rey soberano y hará juicio y justicia en la tierra, en cumplimiento precisamente de su promesa a David. Cuando venimos a Cristo, Él se convierte en nuestra justicia. Cuando venimos con fe a Él, Él se convierte en nuestra justicia. Somos justificados delante de Dios no por los esfuerzos personales, no por lo que tenemos, no por lo que vale nuestra familia, no por lo que el apellido que tenemos pesa, sino debido a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso fuimos crucificados. Por eso somos justificados y también por lo que Él está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, ya pagó por todas nuestras faltas. Ahora Él quiere que su palabra se convierta en un agente para que podamos cumplir con su propósito. Jesús ya hizo lo más difícil. Nosotros, por fe, recibiendo y creyendo en Él, podemos tener una vida abundante. Debemos tener una vida abundante. Lo único que tenemos que hacer es dejarle a Dios el derecho de que gobierne nuestra vida. Dejarle ese derecho. Dios nos da libertad para hacer lo que queramos, ¿no? Dios nos da libertad para hacer todo lo que queramos. Si nos queremos levantar, si queremos trabajar, si no queremos trabajar, si nos queremos enojar, si queremos decir malas palabras, si queremos hacer cosas que no. Dios nos da libertad. Pero Él lo único que nos pide es precisamente que le dejemos el derecho de participar en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar.